Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y saludamos a esta hora al abogado Eduardo del Pozo. Él es concejal de Quito. Concejal, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí. Por supuesto, un saludo a toda la audiencia. Gracias a usted nuevamente por estar junto a nosotros en este espacio. Cuéntenos de qué monto estamos hablando en este presupuesto y dónde específicamente va a ser utilizado, en qué vías de la ciudad. Mire, efectivamente el presupuesto que aprobó el municipio de Quito, el Consejo Metropolitano, para este ejercicio económico 2022, su grueso definitivamente es hacia la movilidad, es donde estamos invirtiendo la mayor cantidad de recursos y específicamente lo hemos destinado a la empresa de movilidad y obras públicas. Le asignamos cerca de $100 millones a esta empresa metropolitana y dentro de algunas obras que se están planeando para este año está principalmente el tema de la repavimentación y el día de hoy se ha arrancado con esta primera fase de repavimentación y eso es lo que vamos a resaltar realmente con esta primera fase. Se está invirtiendo 17 millones inicialmente, con lo que se repavimentará 50 kilómetros a lo largo y ancho de la capital en distintos tramos viales. Son 45 tramos viales que se rehabilitarán con esta primera fase, que evidentemente están distribuidos a lo largo y ancho de la ciudad, no están enfocados en un solo sector, sino en distintas áreas de la capital. Y estamos próximos también a arrancar ya en la EMOP una segunda fase de este proceso de repavimentación con una inversión de $12 millones que alcanzarán a una repavimentación de 38.5 kilómetros adicionales, con lo cual estamos bordeando los 83 kilómetros aproximadamente, que realmente es un porcentaje muy importante y que a lo mejor y no es todo lo que la ciudad requeriría en estos instantes, porque aproximadamente el 50% de las calles de la capital están no en mal estado, en pésimo estado. Sí, lamentablemente esa es la realidad de la ciudad de Quito desde hace ya mucho tiempo. Concejal, ¿cuál es el criterio para escoger pues estas vías que van a ser intervenidas? ¿De qué forma se llega a esta decisión? Porque usted lo acaba de decir, no es posible hacerlo en todas las vías que están dañadas, que son la mayoría, pero tal vez de alguna manera se escoge las que tienen mayor congestión vehicular, no lo sé. ¿Cuál es el criterio? Sí, realmente los criterios son bastante técnicos para determinar justamente cuáles van a ser parte de esta primera y segunda fase del proceso de repavimentación, porque es un porcentaje bastante pequeño versus lo necesario que tiene que existir de manera anual para que pueda estar en correcto estado la ciudad de Quito. Mira, estamos hablando de que son 6,000 kilómetros de vías aproximadamente que tenemos en la capital, y bachar 83 kilómetros es bastante poco, es bastante poco. Lo que se necesitaría aproximadamente de manera anual serían cerca de 200 o 250 kilómetros anuales, para que dentro de un proceso adecuado de planificación lleguemos a la rotación perfecta de la duración exacta de una vía. La duración de una vía bien construida y con el mantenimiento adecuado es de 10 años. Pero también hay que ver que no todas las vías que se han construido en los últimos años han sido hechas con esa calidad, ¿no? Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la Ruta Viva, que llega a los 5 años y ya está en un franco deterioro. No vemos sino también como otro ejemplo los casos de repavimentación de hace 2 años nada más, que también ya están deteriorándose. Entonces, también depende mucho de que evidentemente quienes están a cargo de la administración, en este caso de la empresa de movilidad de obras públicas y del frente de la alcaldía, hagan un trabajo correcto, responsable, adecuado, para que
esta inversión importante que se hace en repavimentación se haga también, por supuesto, con las características técnicas adecuadas que permitan que esta repavimentación dure unos cerca de 10 años aproximadamente. Entonces, justamente sobre eso, bien que usted tocó ese tema, porque de alguna manera se tiene que hacer un control para verificar que se utilice una buena calidad del material, porque usted mencionaba alguna de las vías, por ejemplo, decía la Ruta Viva, pero también hace muy poco se hizo un trabajo de repavimentación en la avenida Simón Bolívar, el tramo que va justamente hacia Calderón, y esa vía ahora está totalmente destrozada, es decir, vemos la capa asfáltica rota en muchos de los tramos, donde yo recuerdo que ese trabajo se lo hizo, no tendrá ni 2 años. Correcto. Mira, tuve una conversación con el gerente del EMOP y realmente terminé asustado. Se anunció con bombos y platillos hace aproximadamente justamente la construcción de algunas vías, entre ellas las que tú manifiestas, María del Carmen, y conversando ya al interior con el gerente del EMOP, nos manifestaba que dentro de las características técnicas que habían solicitado a los contratistas, estas vías no iban a durar más de 2 años. Entonces, realmente es una cosa... es absurdo. Alarma, absurda, porque evidentemente no solo que se anunció con bombos y platillos, que se presumía un montón de posibles actos que se están investigando en fiscalía, que después a la larga determinaron que políticamente teníamos que llevar a la remoción de aquel entonces alcalde, sino que se ha desperdiciado los recursos de los quiteños, porque esa duración de ese pavimento no es el adecuado, no fue construido técnicamente, y no necesariamente es culpa de los constructores, es culpa de la administración que pliegos y en las características a contratar ese tipo de características técnicas, valga la redundancia. Es decir, ahora, por ejemplo, no debe suceder. Ahora, por ejemplo, en este contrato que se está haciendo, no sé si ustedes hacen seguimiento, revisan las características técnicas que se han dado para llevar un control adecuado, es decir, que ese presupuesto que se está asignando a esta contratista sea de alguna manera bien, se lo vea transparentado en las obras que se van a hacer en la ciudad. Por ejemplo, ¿no hay alguna cláusula en ese contrato que establezca, para evitar este tipo de problemas, la garantía de un tiempo de vida útil del material, que no se vaya a romper la carpeta asfáltica? En el caso de la Ruta Viva, sí. En el caso de la Ruta Viva se contrató justamente por una duración de 10 años y evidentemente no ha durado. Así es, ¿no? El constructor de esta obra importante fue Odebrecht, esta empresa de dudosa procedencia. Se contrató esto en la etapa en la alcaldía de Augusto Barrera, pero lamentablemente no ha durado todo lo que se contrató para el efecto. Y por eso justamente ahora ya no es solamente de revisar y fiscalizar lo que dicen los contratos, sino hay que ir inclusive hasta verificar in situ qué es lo que se está haciendo. Hoy en la mañana, justamente en esta lógica, estuve presente en este proceso de inauguración de esta primera fase en el sector de la Roldós, al norte de la capital, de la Jaime Roldós, y Diego de Vázquez allí arrancaba y se pudo constatar la profundidad del fresado. El fresado pasa una máquina justamente destruyendo el asfalto anterior, determinando justamente el ancho que se va a volver a repavimentar. Entonces, esas partes son fundamentales, no es la única parte técnica, pero digamos que ahora inclusive tendremos que entrar a fiscalizar ese tipo de circunstancias para que no vuelvan a suceder lo que acabamos de evidenciar en estos contratos que fueron hace los últimos 2 años y que ya están en franco deterioro, ¿no? Ahora, concejal, ¿estamos hablando de repavimentación, como usted lo acaba de explicar, o también se incluye bacheo? Hay una inversión importante también para bacheo, hay una inversión importante no solamente que se está estableciendo un presupuesto para la repavimentación. Los 2 fases que se han contratado y el anuncio de los 17 millones en la fase 1
y 12 millones en esta fase 2, con lo que sumamos 85 kilómetros, es completamente repavimentación. Pero también se está manteniendo un presupuesto interesante para el bacheo y el mantenimiento, porque si es que se quiere que una vía dure 10 años, evidentemente hay que tratar de impermeabilizarla. No sé si es que la ciudadanía que nos estará escuchando habrá circulado por alguna vía y habrá visto que parecería que está una suerte de recubrimiento en algunas grietas. Eso se llama técnicamente hablando. Y lo que hace es impermeabilizar. Ese es el mantenimiento, entre otras cosas. Ese es el mantenimiento que tiene que tener una vía para que pueda tener bien construida 10 años de duración o de vida útil en buen estado. Entonces, no solamente es la repavimentación, sino que se tiene que invertir, por supuesto, también en estos mantenimientos, en este slurry y también en el proceso de bacheo. Uno de los problemas que afecta, digamos, el tiempo de vida útil del asfalto también es que no queden las aguas lluvias almacenadas durante algún tiempo, algunos días en algunas de las vías. Y sí lo vemos cuando llueve aquí en la ciudad de Quito. El mal drenaje de esas aguas lluvias también es un factor decisivo en si va a durar o no va a durar el asfalto de forma adecuada. ¿Se va a revisar esto tal vez a la par de las obras que se están haciendo? Eso evidentemente es un tema totalmente técnico, pero la EMOP se ha comprometido en aquello, y no solamente eso, sino que se ha comprometido los sectores donde va a ser esta repavimentación y esta intervención, incluso hacer modificaciones en las aceras que permitan justamente tener pasos a pies a la altura de la calle, que permitan a los transeúntes poder caminar de manera segura por los distintos sectores de la capital, y eso es sumamente importante porque dentro de la pirámide de movilidad que existe, que es una prioridad en la concepción de movilidad de Quito, debe ser por lo menos, tiene que estar a la cabeza siempre el ser humano, la persona, el individuo, que está en este caso caminando por las vías del peatón, por las aceras, y lo que se necesita en ese sentido pues son cruces seguros, la altura de la calle, que estén evidentemente bien señalizados, y esa también es parte integrante de este proceso contractual que está arrancando en estos momentos. Y también hay un adicional que no lo he mencionado, y es que también se aprobó un presupuesto de $10 millones para trabajar de manera conjunta con los GATS parroquiales, de suerte que cada GAT parroquial va a tener un presupuesto de cerca de $330,000 para poder invertir en vialidad en cada una de sus parroquias. En algunos casos es el ingreso a las parroquias rurales, que generalmente es el más deteriorado, y por tanto también en este año se va a sentir de manera importante esa inversión en las parroquias rurales. ¿Cuánto tiempo se va a demorar esta repavimentación? La primera fase, la que usted nos acaba de comentar. Sí, son algunos contratos de los que nos ha comentado la EMOP. En algunos casos la duración, por ser tramos cortos, serán intervenciones bastante rápidas que los contratistas se han comprometido en ejecutar dentro de 60 días para no alterar la movilidad en los distintos sectores. Es una noticia muy positiva, más allá de lo que expresamente está establecido en el contrato, pero se han comprometido a hacerlo ágil, lo más ágil posible, para disminuir la afectación que sin duda alguna y las molestias que sin duda alguna generará estos procesos de repavimentación y la movilidad en la ciudad. Y hablando justamente de molestias, le quiero comentar sobre una inquietud ciudadana. Mientras estamos conversando, hemos recibido esto en nuestras redes. Le quiero poner esto en consideración. Me están diciendo que en la avenida Carvajal, sector El Bosque, han pavimentado, se demoraron, dice, un poco más de 2 semanas, y cuando ya terminaron, a la semana siguiente se dieron cuenta que se rompió una tubería y les tocó romper nuevamente y solucionar. Obviamente esto es terrible para quienes se encuentran en esa zona, además de las molestias que ocasiona. ¿Quién va a pagar pues
por esta negligencia que se ha cometido. Ojalá y no hubiese sucedido, porque evidentemente daña la carpeta asfáltica y un trabajo importante. Cuando la empresa de agua potable detecta justamente que existen esta serie de fugas, lo que hace es evidentemente hacer el hueco correspondiente para enmendarlo y después dejar en buen estado la vía que ha dañado. Ojalá y evidentemente lo haya dejado tal como esperamos los quiteños y que no afecte el buen tramo que ha sido repavimentado. Pero valga la oportunidad de haber escuchado esto para hacer esta solicitud a la empresa de agua potable para que evidentemente cuando hagan estas correcciones que son constantes a lo largo y ancho de la ciudad, una actividad muy normal de la empresa de agua potable que tiene que justamente ir verificando que no haya fugas, no haya daños. Así es. Como en agua potable, cuando hagan estos arreglos, ¿no es cierto?, dejen en perfecto estado el estado de las vías que acaban de dañar para hacer las correcciones del caso. Claro, y debería haber un trabajo interinstitucional en este caso para que no tengan nuevamente que abrir las vías que acaban de ser arregladas, que ya de por sí han causado molestias en los ciudadanos. Imagínense nuevamente volver a hacerlo. Es dinero perdido, ¿no? Es plata que se ha desperdiciado. Sin duda, sin duda. Mira, lo que inclusive analizar siempre con total profundidad y seriedad es que las vías que se están repavimentando, evidentemente, tengan ya construido todo lo que son alcantarizados, tengan este servicio dotado, de suerte que después no se tenga que destruir una vía recién asfaltada que de años para poder construir recién que volver a hacerlo, sí, definitivamente hay que hacerlo con más cuidado, este tipo de trabajo. En todo caso, es una buena noticia para la ciudad de Quito que se mejoren las vías, porque de alguna manera esto ayuda a la movilidad de la ciudad, que también es importante. Que las vías estén en mejores condiciones va a hacer que el tráfico fluya de mejor manera. Le quiero agradecer al abogado Eduardo del Pozo, concejal de la ciudad de Quito, por habernos acompañado en este espacio informativo. Muchísimas gracias. Siempre las órdenes y un buen retorno a casa a todos los que nos están escuchando y están en sus vehículos. Gracias y muy buenas noches para usted. Igual.